Entonces queda relativamente comprendido, comprensible el trabajo que tienen que presentar, ¿verdad? Por un lado hay un documento teórico, que lo que mismo que decía su compañero, la literatura dice, los autores dicen, vayan anotando esa bibliografía porque se incorpora en el texto, que para los niños se recomienda esto, bla, bla, bla. A partir de eso, nuestro equipo de trabajo ha diseñado un entrenamiento para niños de tal edad, pensando, y ustedes le dan un contexto. Puede ser escolar, deportivo, en fin. Ustedes denle un contexto para que no sea tan de libro la cosa, sino que tenga características de niños, niñas, adolescentes y personas de verdad, ¿ya? Con la experiencia que ustedes han vivido, ¿ya? En ese sentido, entonces, sean ustedes creativos y si tienen alguna duda, pregúntenme, no duden en preguntarme. Bien. Vamos a ver un breve repaso de este tema. Que lo habíamos visto, que existen 4 formas de entrenamiento de la resistencia aeróbica. Uno, el método continuo, y dentro de los métodos continuos tenemos el extensivo, que es básicamente hacerlo durante mucho tiempo, el método intensivo, que es menos tiempo, pero más intenso, más cerca de la zona anaeróbica. Y después están los métodos variables, donde durante el mismo trabajo del método continuo, uno va variando la intensidad. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Después está el método interválico, que en el método interválico sabemos que la característica es que la recuperación entre un trabajo y otro es incompleta. Y aquí tenemos un interválico largo, que llega hasta 3 minutos, y también tenemos el interválico intensivo, que hay métodos muy cortos, entre 8 y 10 segundos, donde vamos a hacer otras repeticiones donde la recuperación es incompleta. Por ejemplo, la gente que juega básquetbol puede hacer trabajo 1 contra 1 para eludir y lanzar y luego repetir. ¿Te fijas? Luego está el método por repeticiones, y el método por repeticiones es donde la recuperación es completa, donde hay trabajo de 2 a 3 minutos y los trabajos más cortos, que son entre 20 y 30 segundos. Y finalmente está el método competitivo o método de control, que es el que hacemos justo previo, antes de las competencias, para saber cómo está nuestra marca, si estamos bien en los niveles y si queremos. Entonces, ¿qué métodos se usan? Aquí está el método de Oregon, que lo vamos a ver a continuación. Entrenamiento de encuestas, que es el método que ustedes detestan cuando justamente la parte inicial de nuestra carrera de pedestre que hacemos alrededor de la costanera, tenemos que subir esa cuesta hacia el sector de las torpederas, el método competitivo, que se explica por sí mismo. Tenemos el método de maratón, método de tolerancia aeróbica, empleando resistencias externas. Aquí cuando hablamos de resistencia externa, es que podemos usar sobrecargas, ¿ya? Pequeños chalecos lastrados, o podemos usar algo en las muñecas o en los tobillos. Y también está el método de entrenamiento en altura.
Veamos entonces los métodos continuos uniformes. Usted ya está claro que no tiene interrupciones. Se puede usar a lo largo de todo el entrenamiento, siempre. No es necesario hacerlo solo en una época, sino que en una época se hace preferentemente, pero después pueden seguir ocupando. Y es recomendable en la mayoría de los deportes, ¿ya? Así que el método continuo les sirve hasta para hacer amistades cuando ustedes salen a trotar alrededor de la costanera, en fin, ¿ya? Pero es súper recomendable, muy saludable, así que no lo deseche, ¿eh? Por muy básico que sea. Profe, ¿Sí? que decía en el PPT, no, ¿puedes retroceder un poquito? Decía acumulación, método de acumulación, ¿no? Mesociclo de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Lo Ahí, que eso. pasa es que cuando nosotros, le recordaba yo que hace algunos años atrás estábamos muy influenciados por los ingleses, y los ingleses lo hacían todo a partir de la milla. 1600 metros, 1608 metros, 1609 metros, la milla. Entonces ellos decían, era como una regla máxima que tenían, que en los periodos precompetitivos había que hacer acumulación de kilómetros. Y a la semana había que hacer 160 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que llamaban método de acumulación? Que en la semana había que hacer 160 kilómetros. ¿Cómo se hacía? Bueno, podía hacer 20 kilómetros en la mañana, 20 kilómetros en la tarde, y ahí tenía 40. ¿Te fijas? Y así iba haciendo lo que se llama el método de acumulación, de acumular kilometraje. Lo mismo en natación. ¿Eh? A eso se le llama método de acumulación, sobre todo para los deportistas que hacen competencias de largo aliento, ciclismo, natación, en aguas libres sobre todo, y los que hacen maratón y 10.000 metros, que necesitan mucha acumulación porque no solamente tienen que ver con aumentar la superficie mitocondrial, sino que también tienen que adaptar las articulaciones, todo el sistema para aguantar muchos kilómetros y después darle intensidad a esos trabajos. Entonces, aquí una serie de, el continuo intensivo, mira, hasta el 95% de la velocidad de competición. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando hacíamos prácticas, nada más que prácticas de correr en la costanera. Lo deben recordar ustedes. Algunos decían, no, hoy día es práctica, no lo hago lento. Y ustedes mismos se fijaban más o menos, trabajaban a un 50, 60, 70% quizás. Y cuando iban llegando a la meta le ponían velocidad para que el profesor creyera que estaban trabajando al 90-95%. ¿Ya? Bueno, broma aparte, algunos lo hacían, otros no se lo tomaban muy en serio. ¿Ya? Aquí hay que aumentar la capacidad circulatoria del sistema nervioso central. Entonces, son métodos que hay que emplear. ¿Te fijas? ¿Cuándo vamos a trabajar el volumen máximo de oxígeno? ¿Cuándo vamos a trabajar para remover lactato, milimoles de lactato? Y ahí aparecen los métodos por intervalo y por repeticiones, porque en la repetición, en el intervalo es donde se produce la remoción de lactato. En el intervalo es donde se produce el ajuste de la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es interesante mezclar los métodos continuos con los métodos por intervalo. Yo les voy a dejar este material para que ustedes lo revisen con calma, porque este es un curso completo que tengo solamente de entrenamiento aeróbico, ¿ya? Pero la idea es que ustedes vayan leyendo esos entrenamientos y me vayan haciendo preguntas para no convertir este curso solamente en un curso de entrenamiento aeróbico o solo en entrenamiento de la fuerza, sino que ir haciendo una mezcla general.
Las personas que tienen tareas con los trabajos aeróbicos, ¿les queda relativamente claro? ¿O relativamente con muchas dudas todavía? Bueno, en la medida que vayan avanzando en sus trabajos, háganme todas las consultas para poder ir orientando y hacer una bonita presentación. ¿Ya? Profe, Víctor. ¿podemos enviarle un avance, así como para que usted lo revise? Ideal. Yo, ojalá fuera esa la fórmula, que todos me enviaran un avance, yo le hago algunas sugerencias y ustedes van haciendo las adecuaciones. Eso es fantástico. Yo ¿Próxima aplaudo semana se esa idea. podría hacer? ¿A la próxima clase? ¿Qué próxima clase se podría hacer? ¿Que vendría siendo la próxima semana? ¿Un avance? Podemos hacer un avance en vivo, pero también me pueden hacer un avance por interno, como Por dicen en correo. la televisión. Ah, ya. ¿Ya? Y así podemos después presentar el ejemplo del avance en vivo en nuestra clase para que los demás también vayan tomando experiencia de lo que han avanzado ustedes. Ni un problema, fantástico. Esa es la idea. ¿Ya? Veamos entonces. Vamos a entrar a un tema que les apasiona mucho a los gimnasios y a casi toda la gente, y del cual se ha abusado un poquito. ¿Ah? Dentro de las capacidades condicionales hemos visto la resistencia, ¿ya? Pero yo hice un método clásico en este curso, ¿ah? Porque antiguamente en los años 70, 80, se consideraba que la resistencia era la capacidad más importante de todas, porque mejoraba el corazón, para los viejos, para los jóvenes, para los niños, en fin, y eso podía mantener unas condiciones estupendas de vida, etc. Y se hacía casi acento en la resistencia. Tanto es así que había un experto mundial, el señor Menelá, que decía que ojalá nosotros anduviéramos caminando rápido o trotando muy lento, porque eso nos mejoraba y nos cambiaba la vida. Sin dejar de tener razón, la vida nos fue enseñando que no podía uno aventurarse a decir que una cualidad era mucho más importante que las otras. Porque, por ejemplo, cuando una persona vieja va al baño, que es una actividad de la vida cotidiana, y tiene que sentarse en la taza del WC, en el water, que se llama, y después incorporarse, ponerse de pie, ¿qué manifestación de la fuerza está ocupando? Entonces, ahí nos dimos cuenta, los expertos se dieron cuenta mucho antes, yo solamente estudié esto después, que la fuerza potencia es una de las cualidades más importantes en la vida cotidiana. Entonces, claro, un viejo podía tener un corazón estupendo, pero si no era capaz de incorporarse de una silla o sentarse sin desplomarse, también tenía problemas. Y de ahí que la fuerza fue ganando, y hoy día no hemos pasado al otro extremo diciendo que la fuerza es la cualidad más importante de todas. Yo insisto que es importante, pero debe ir acompañada de las otras. Y es muy importante. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones de la fuerza, vamos a hablar de dos tipos de manifestaciones. La fuerza activa y la fuerza reactiva.
Y dentro de la fuerza activa vamos a encontrar la fuerza máxima, la fuerza veloz, que también se puede llamar potencia, que la gente del mundo del entrenamiento hasta hace poco tiempo le decía fuerza explosiva. Pero ese es un lenguaje que se está dejando de usar porque cuando dice explosivo está bien, pero tenemos que medir la explosividad y a partir de ese momento hoy día se habla de fuerza potencia, porque la potencia se puede medir. Y está la fuerza resistencia. Son tres manifestaciones dentro de la fuerza. Y cuando decimos fuerza, tenemos que ver dos aspectos. Uno que es el físico puro, un aspecto físico de la física. Que cuando decimos fuerza, es la capacidad que tenemos para vencer una resistencia. Entonces decimos cuando un músculo tiene capacidad para vencer una resistencia. Pero el problema aparece cuando nosotros empujamos una pared o una resistencia que no podamos desplazar. ¿Estamos o no estamos trabajando la fuerza? Claro que sí, y ahí no hay desplazamiento. Entonces, aparece un concepto de la perspectiva fisiológica, que es fuerza, es la capacidad de generar tensión contra una resistencia. Entonces, tenemos dos tipos de definiciones, una que es física pura y la otra que es fisiológica, es decir, la capacidad de generar tensión muscular. ¿Ya? Las dos se pueden considerar fuerza, pero cuando hablamos de músculo estamos hablando de generar tensión muscular. Y aquí aparece la fuerza máxima, que es la fuerza más elevada que puede realizar una persona durante una contracción voluntaria máxima. Fuerza máxima. Y esta es la que es difícil de medir. Porque cuando la persona no tiene experiencia no le podemos pasar pesos libres. Porque es muy inestable y se puede lesionar. ¿Ya? Fíjate que tengo un amigo que es traumatólogo y me dice que desde que se puso de moda el CrossFit, ha aumentado en más de 50% las consultas al traumatólogo. Porque la gente se pone a hacer CrossFit sin tener la preparación apropiada. Lesiones más importantes, la columna. Porque partieron haciendo trabajo con los brazos y con las piernas y su columna todavía no estaba estabilizada. Así que ahí vamos a ir viendo detalles de cómo desarrollar un buen entrenamiento de la fuerza. ¿Ya? Fuerza-potencia es el producto de la capacidad que se desarrolla a la máxima velocidad posible. Por ejemplo, Diego, tú me decías que eras tú, Diego, el que me decías que estabas trabajando en powerlifting. No, pero lo tengo dentro de mi planificación. Ya. Movimientos de. ¿Qué significa eso? Supongamos que ya Diego y yo hacemos una competencia para levantar sobrecarga. Y los dos levantamos 100 kilos. Pero si estuviéramos midiendo potencia, ¿quién ganaría de los dos? El que la mueve en menor tiempo. El que lo mueve en menor tiempo. Bien, Diego. ¿Te fijas? Y esa es hoy día es una tipo de competencia que lo que mide
es la potencia, es la capacidad de desplazar una resistencia en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Porque eso se puede transferir, por ejemplo, a los deportes con balón, donde en el fútbol ustedes ven que una persona que corre, que va hombro con otro, va generando un tipo de tensión, hace una detención muy rápida y después tiene que golpear un balón con precisión para que le llegue a un compañero. ¿Te fijas todas las manifestaciones de fuerza que se dan ahí? Fuerza de potencia, fuerza veloz, la fuerza para el frenaje, y después transferir una delicadeza en el golpe para enviar con precisión ese balón a una persona. Entonces, todas estas manifestaciones hay que pensarlas de manera aislada y de manera conjunta. Y es a partir de ahí que hoy día los entrenamientos precompetitivos, por ejemplo, antes de las competencias, se mezcla esto. Hacen trabajo, por ejemplo, en rugby, de hacer trabajo de sobrecarga, después hacen scrum y después hacen trabajo de pasar la pelota, pasar el balón. ¿Te fijas? Van mezclando, porque la transferencia que se hace hacia el deporte es mucho más eficiente y más rápida y no se pierde tanto tiempo en recuperar la coordinación de trabajar con el implemento, el balón de básquetbol, el de handball, el de voleibol. ¿Te fijas? Entonces hacen trabajos de fuerza e inmediatamente lo transfieren a la técnica del deporte que están practicando. Y ahí es que es importante esa transferencia de la potencia a la fuerza veloz. Y finalmente está otra manifestación de la fuerza muy importante, que es la fuerza resistencia. Que ustedes ven que hay deportes como el judo, como la lucha, donde no solamente hay que tener gran cantidad de fuerza, sino que la resistencia es muy importante para poder mantener una llave, para poder mantener una tomada, para... Fíjense ustedes los que hacen escalada, ¿ya? Los que hacen tela en el circo, tienen que trabajar esta cualidad. Entonces, Profe, ¿sí? pero por ejemplo, ahí lo que hacen tela, yo tengo la confusión, no sé si, pero como que, ¿cuál manda? ¿La fuerza potencia o la resistencia? Porque yo tengo la fuerza resistencia, tampoco sé si es simétrica o asimétrica, cómo tiene que hacerlo, en sentido de los movimientos, porque la fuerza potencia tiene que ser algo rápido y con las dos capacidades, fuerza y velocidad. Y al final de cuentas, hasta el gimnasta se mueve y hace ese trabajo al hacer acrobacia. Sí. Y la fuerza de resistencia sería cuando hace trabajo como, como la preparación física, donde hace esas cosas, porque en el momento no hacen como... Mira, fuerza. hay competencias, por ejemplo, como la escalada, donde se van aplicando todas estas variables, todas, ¿te fijas? Hay momentos que tienes que quedarte para descansar muy entre comillas, porque estás tomado de los dedos. Y otro para, a partir de ahí, impulsarte y tomar otra asa, otro agarre. Entonces, aquí hay una mezcla. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay un córner en el fútbol, los jugadores no están libres, están marcados, están siendo empujados, presionados, y ellos tienen que estar empujando, y de ahí desprenderse, correr, y a saltar a cabecear, a despejar, etc. Entonces se va dando una mezcla de todo esto. Por eso es que hay que estudiar muy bien el deporte para después saber cómo se entrena esta cualidad. ¿Ya? Y eso es lo que yo trataba de explicar, que esta es una cualidad que hay que tratar de transferir rápidamente al deporte, no tratarla tan aisladamente que después cueste mucho transferirla al deporte.
¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe. Un poquito. Sí. Eh, cuando entrenamos fuerza, la fatiga es el mecanismo de alerta. La fatiga es el mecanismo de alerta. Y aquí se da una paradoja. Las mujeres tienen mejores mecanismos de alerta que los hombres. Uno de los mecanismos de alerta de la fatiga muscular es, por ejemplo, cuando hay amenorrea en una mujer. Es decir, desaparece la regla. Bueno, puede desaparecer por otras razones, pero estamos hablando de una deportista. ¿Ya? Cuando desaparece es una expresión de fatiga, de sobreentrenamiento, a la cual hay que tener mucha atención. Otras manifestaciones, la caída del pelo muy profusa, en fin. Empiezan a aparecer algunos signos importantes que hay que tener muy atentos a esos signos que aparecen, y ahí hay que disminuir las cargas de trabajo o sencillamente dar algunos días libres para que la persona se recupere. En cambio, los hombres prácticamente no tenemos mecanismos de aviso, y lo primero que aparece en un hombre, una fractura. Una fractura en un dedo meñique, qué sé yo, y eso es solamente por fatiga, ya sobreentrenamiento. Entonces, aquí hay expresiones, y la fatiga, las manifestaciones de la fatiga no es solamente sentirse cansado, sino que a veces un dolor muy prolongado, aparecen lesiones pequeñas. Todos esos son mecanismos de protección a los cuales hay que prestar atención. Otra cuestión importante es que usted y yo estamos definidos por mamá y papá en cuanto al tipo de fibra muscular que traemos genéticamente. Hay personas que son potentes por naturaleza y otros que son resistentes por naturaleza. Entonces, aquellos que son muy resistentes, es difícil que sean, estoy poniendo ejemplos extremos naturalmente, porque en general somos una mezcla de todo, pero hay gente que es extremadamente resistente, pero lentos. Y hay otros que son extremadamente potentes, pero poco resistentes. Es porque las fibras musculares vienen definidas genéticamente. Podemos entrenarlas, algunas, pero no todas. Las fibras rápidas tipo 2B son rápidas, no las vamos a poder convertir en fibras lentas, resistentes. ¿Ya? Y eso viene definido. Así que cuando usted haga correr a una persona a 10 metros, sabe inmediatamente cuán rápido o no es rápido para definir puestos de equipo, ver su entrenabilidad. ¿Ya? Entonces hay gente que ya aquí nos está diciendo qué deporte puede practicar. Por ejemplo, una persona lenta que tenga fibra básicamente de resistencia, no es muy aconsejable que entre a competir, por lo menos de manera competitiva, muy en serio, en deportes de combate, porque si no lo van a llenar de golpes. ¿Ya? Así que tenemos que considerar que la aptitud física es parte de la genética, que la aptitud, lo que uno trae, y la condición física es entrenable y se mejora, pero de acuerdo a la aptitud que tengamos, ¿ya? No vamos a mejorar mucho más. 3 leyes que son importantes. Y con esto vamos a terminar hoy día. La primera ley, antes de empezar con los trabajos de sobrecarga, trabaje muy bien los rangos óptimos de movimientos de las articulaciones. ¿Ya?
exagere ese trabajo de articulaciones, ¿ya? Con sobrecargas, con elásticos. Muy, muy interesantes los trabajos con elásticos, de los diferentes tipos de resistencia que hay en los elásticos. Antes del desarrollo muscular, hay que también intencionar el trabajo del tendón que se inserta en el músculo. Perdón, el tendón que es parte del final del músculo y que se inserta en el hueso, en la inserción esquelética. Aquí se da una lesión muy habitual en los adolescentes, ¿ya? Que se llama necrosis aséptica de la tuberosidad anterior de la tibia, también conocido como síndrome de August-Latter, que cuando a ti te duele, si eres muy grande, si vas a medir más de 1,90 m, es muy habitual que debajo de la rodilla te salga un cototo o dolores, que la gente llama dolores de crecimiento. Y es claro, porque a las personas, al ser humano, el primer sistema que termina de crecer y desarrollarse es el sistema muscular. Tenemos músculos fuertes muy tempranos, a muy temprana edad. Pero por contraste, el último sistema que termina en crecer y desarrollarse es el sistema óseo. Esto quiere decir que tenemos huesos muy verdes y músculos muy fuertes. Entonces, cuando sometemos a adolescentes a entrenamiento de saltabilidad muy intenso, y estos adolescentes van a ser muy altos, sobre el 1,80 m, es muy habitual que aparezcan dolores en la rodilla y a veces lesionamos esas rodillas, ¿ya? Se pueden llegar a producir arrancamiento óseo porque tenemos músculos demasiado fuertes y huesos muy verdes. Y la primera ley, que es la última aquí, que es la que yo digo que es la más importante para mí, que antes de trabajar las extremidades, desarrolle el core, el centro del cuerpo, que es la base para poder trabajar las extremidades. El core significa trabajar músculo de la espalda, músculo del abdomen, músculo de la cadera, músculo del pecho, músculo de los hombros. Eso es muy importante antes de iniciar un trabajo ya intenso a nivel de extremidades. Estas leyes son prácticamente inamovibles porque nos permiten asegurar que los niños y los jóvenes y los deportistas tengan un buen centro, core, un buen núcleo para después trabajar las extensiones, que son las extremidades. Es el error más frecuente que encontramos en los gimnasios, que la gente empieza a entrenar mucho brazo, mucho tronco, y se empiezan a lesionar de la columna, porque no han preparado suficientemente bien la columna. Bien, yo quiero dejar hasta por aquí la materia del desarrollo de la fuerza de hoy día y atender algunas preguntas si es que ustedes las tienen. Profe, Dime, Diego. entonces en esa última parte del PPT que estaba mostrando, la que era la primera ley debería decir, antes de desarrollar la fuerza, debería decir trabajar esa parte de la fuerza, porque al final de cuentas la movilidad, la resistencia, todo eso, el rango articular, son manifestaciones de la fuerza. Claro, claro que sí. Claro que sí. Es que yo lo tomé textual de lo que dice la bibliografía, pero aquí yo me tomo la libertad así groseramente de discutirle al autor eso, porque me parece que es muy importante, sobre todo por la experiencia que le decía yo agravado por estas manifestaciones deportivas que aparecen hoy, como el CrossFit, que ha lesionado mucho a la gente de la espalda.
Y sobre todo porque la gente piensa que levantar kilos de peso es para mejorar y verse, como dice, un verano sin polera. ¿Ah? Pero se Pero olvidan de, se en ese olvidan de, caso no, claro, no es problema de las personas que lo practican, es problema de los entrenadores que planifican mal claro. y que Bueno, no supervisan. exactamente, ahí hay una mezcla, porque acuérdate que ahora se ha popularizado mucho esta cosa de la gimnasia que hacen al aire libre, que le llaman calistenia, y ahí el que más sabe le va enseñando al otro. ¿Te fijas? Entonces también en algunos casos, algunos se las dan de entrenadores ahí un poco empíricamente y se cometen algunos errores de ese tipo. ¿Ya? Pero bueno, aquí estamos nosotros preparándonos para cometer menos errores que ellos, idealmente. ¿No? Esa es la idea, Diego. Así que si tienen alguna duda por interno o después lo vemos en vivo o me avisan, nos ponemos de acuerdo para ir viendo el nivel de avance que tengan sus trabajos. ¿De acuerdo? Entonces todas las clases le vamos a dar un poquito de tiempo para que muestren el nivel de avance para que les vaya súper lindo en ese trabajo. ¿Ya? ¿Profe, le puedo hacer una pregunta al final? Que ando- Pero lo que usted quiera, pues está ahí. ¿Ya? Bien, los dejo. Nos vemos la próxima semana. Indulgencia para ustedes y para mí, para poder hacer esto eh, mucho más llevadero que lo que tenemos hasta ahora, que afortunadamente ustedes son muy interactivos, aunque no todos se muestran en la foto, pero bueno, ya nos veremos mejor. Menos mal que los conozco. ¿Ya? Bien, nos vemos la próxima semana. Si yo tengo algún aviso que hacerle, se lo haré llegar a su correo electrónico. ¿Ya? Muchas gracias por ayudarme a participar del paro de académicos que hubo por temas del 1 de mayo. ¿Ya? Un abrazo, que estén bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. chao. Ah, profe. Chao. Ya, profe, le voy a preguntar porque queda muy poco. Thais. Mira, ya, es que da igual de de la investigación que estoy haciendo. Tengo una duda, porque yo en la halterofilia, por ejemplo, a mí me enseñaron que la fuerza se entrenaba primero y después uno hacía como, o sea, por lo que yo entendía en concepto, uno hacía la fuerza y después hacía como el acondicionamiento físico, o si uno iba a hacer entrenamiento aeróbico, como que al finalizar del entrenamiento. Así nos enseñaban, que como que al principio solamente era necesario como articular bien, una buena movilidad para poder levantar. Eso en halterofilia. En halterofilia. Entonces yo lo estaba asociando a la fuerza que uno utiliza en la tela. Sí. Entonces, no sé cómo, porque busqué estudios relacionado a la gimnasia y decía que uno tiene que hacer un buen acondicionamiento físico antes y de ahí iban al desempeño de lo que tenían que hacer. Sí. Entonces, como que ahí me confundí porque decía, ¿será bueno yo trabajar primero el acondicionamiento físico al principio o al final del trabajo de la tela? Eso lo vamos a ver en planificación del entrenamiento. Pero es que me queda poco tiempo con el de investigación, pues, profe. Ya, porque cuando empezamos el programa de entrenamiento, normalmente partimos con más acondicionamiento físico y menos tela. Sí. En mitad del entrenamiento estamos justo en mitad del periodo de la temporada, mitad tela